¿Qué tan equivalentes son las protestas? Y voy a acabar con esto para ir a cosas. En favor del pueblo palestino con las que se llevaron en 1968 contra la guerra de Vietnam. Gracias, ninguna. No hay absolutamente ninguna equivalencia. Primero que nada, lo decía el otro día, en un momento dado hubo varios cientos de miles de soldados estadounidenses en Vietnam. Muchos de ellos jóvenes. Recuerdo lo que siempre decía una canción que se llama precisamente 19. La edad media del soldado estadounidense en la Segunda Guerra Mundial fue de 26 años. La edad media del soldado estadounidense en Vietnam fue de 19 años. Muchos de esos cientos de miles que estaban en Vietnam peleando contra un enemigo invisible muchas veces, eran chicos que habían tenido 3 semanas de entrenamiento y te tiraban a la selva. Gente de mi edad, yo por eso a los 17 años protesté en contra de la guerra de Vietnam en México, porque me di cuenta, a ver, no era muy difícil, tampoco tienes que ser un genio. Te miras al espejo y dices, tengo 17, 18 años. No me encuentro el culo con un espejo grande y las 2 manos. No tengo idea de cómo funciona el universo a mi alrededor. No me controlo ni a mí mismo. ¿Y me voy a matar gente al otro lado del mundo? Pues no. Oye, pues que hay chicos iguales que tú a los que están yendo a matar en Vietnam, yendo a morir y matar. Entonces yo protestaba en contra de la guerra de Vietnam por solidaridad con la gente de mi edad. Una reprotesta por solidaridad, que yo estoy completamente de acuerdo con las protestas por solidaridad, es enormemente valiosa y estoy incluso, como dije en algún momento dado, la apoyo, pero eso no quiere decir que crea yo que hay una equivalencia con Vietnam, porque no la hay. Y voy a tener que leer algo que dije el otro día, si lo encuentro, y va a ser problemático encontrarlo, pero bueno. El otro día me mandaron un póster de la Facultad de Filosofía y Letras de México, Asamblea General, de Facultad de Filosofía y Letras por Palestina, con la diosa Atenea de la guerra sosteniendo una bandera palestina. Martes 7 de mayo, 12 del mediodía en el Ágora, antipatriarcal, anticapitalista y antirracista. Lo de antipatriarcal para Palestina pues tiene su jole, ¿no? Pero yo dije, estando de acuerdo con la causa fundamental, les cuento cómo se va a desarrollar esto, advirtiendo que me dará mucho gusto estar equivocado en todo o en parte. 1. Las asambleas que se están llevando a cabo serán controladas por los que ya saben cómo planchar asambleas. Ahí, en las escuelas de cuadros, aprendes a planchar asambleas. Escuelas de cuadros de todos los partidos o de todos los grupos políticos, sobre todo de la izquierda extrema. Peor si son los trotskistas. Y se votará, por tanto, lo que ellos deciden. Yo me acuerdo cómo se han manipulado las asambleas en las universidades mexicanas de toda la vida. 2. Dentro de pocos días se proclamará la huelga universitaria, misma que no terminará cuando termine la guerra en Gaza, sino que se prolongará porque se están pidiendo el fin del capitalismo, del racismo y del patriarcado, pues no acabará sino hasta que se decrete el fin del capitalismo o alguna cuestión así. Imposible. Muy loable y muy defendible incluso, pero imposible. Si hay represión, en México no creo que la haya ahora, pero puede haberla, la polarización se agudizará y el castigo a los represores entrará en el pliego petitorio, alargando la huelga, porque además quieres que castiguen a los señores que mandaron que le rompieran la cabeza a tus compañeros, cosa que es normal. En poco tiempo, todo quedará en manos de un pequeño grupo radicalizado con intereses propios, y Palestina no es uno de ellos. Cuando el asunto muera, unos meses o un año y pico después, y muera por agotamiento, represión o cálculo de los líderes, estos pasarán a dedicarse a la política. Muchos de ellos se revelarán como corruptos, como Carlos Imaz de la huelga del 87, mientras que otros medrarán toda la vida en la simulación sin resolver nada, ya no diga usted resolver el fin del capitalismo y el patriarcado, y como ejemplo ponía yo a López-Gatell, a Sheinbaum y a Bartres, que son todos de la huelga del 87 y creo que alguno de la huelga del 99.
Mientras tanto, los alumnos habrán perdido clases, ilusión, preparación y ánimos de lucha política, porque al fijarse metas imposibles, acabar con el capitalismo y helados para todos, es algo que desgasta y desmoraliza, a diferencia de los objetivos concretos y realizables políticamente que uno puede buscar. Oye, hay que ayudar a estos damnificados, bueno, que les den casa, luchamos porque les den casa. Cuando les dan casa tienes un triunfo político, pero cuando dices voy a acabar con el capitalismo, tu triunfo político está muy lejano. Muchos jóvenes se desmoralizan y se agotan por esto. Habrán perdido, decía yo, ilusión, preparación y ánimos de lucha política. Se habrá tirado el dinero público dedicado a la educación, se perderán profesionistas que el país necesita y se tendrá una camada de líderes inservibles, gordos y bien pagados. 8. Insisto, ojalá me equivoque. Y yo recuerdo la huelga del 99 que comenzó por el pago de las cuotas. Y les cuento lo siguiente. Los primeros días, mediados de abril, me vine a España, en definitiva, en 1999. Pero el día de marzo, se puede encontrar la fecha exacta, la gente de ingeniería de la UNAM había decidido invitarnos a mí y a, Dios mío, no me acuerdo cómo se llama, un investigador que luego tuvo problemas, pero ahora me acuerdo de su nombre, a tener un debate en el auditorio de ingeniería. El punto era, yo decía que no había problema en pagar cuotas, hombre, que no había para tanto, y el compañero decía que no, sin ni un céntimo, al contrario, había que bajar los 20 céntimos que costaba la universidad al año, costaba más el aparato burocrático para cobrar los 20 céntimos. René Drucker-Colín, que fue mi amigo antes de volverse una persona que tuvo muchos problemas cuando yo ya me fui de México. Pero había sido mi amigo, lo conocí cuando era investigador del Instituto de Investigaciones Cerebrales, era un científico serio. Entonces éramos René Drucker-Colín y yo. Y estábamos a la mitad de nuestro debate cuando llegó un compañero, dijo, el Consejo Universitario ha decidido sesionar fuera de la universidad, creo que en el Centro Médico Nacional, el Consejo Universitario ha sesionado y ya ha aprobado el aumento de cuotas. Los estudiantes estaban furiosos, ahí ya los argumentos que teníamos unos y otros se habían ido al cuerno. Se proclamaron en la asamblea y entonces René y yo muy respetuosamente, porque siempre lo hemos sido, o por lo menos yo siempre lo he sido, nos levantamos y dijimos, si esto ya no es un debate de argumentos para que ustedes piensen si es bueno o no que se cobren cuotas en la universidad, si esto ya no es un debate, nosotros nos retiramos porque ni René ni yo tenemos nada que hacer en una asamblea de ingeniería. Y nos salimos, nos fuimos a tomar un café al Sambors de San Ángel. Mi hija perdió la universidad finalmente, se tuvo que cambiar de universidad un año después, estudiar una carrera distinta, porque ella estudiaba una carrera científica que solo existía en la UNAM. En fin, muchas cosas, pero las cosas suelen ocurrir así. Repito, espero estar equivocado.